Saludos, estoy muy contento porque luego en breves minutos vamos a dar inicio a un nuevo capítulo de En tu propia ley. Nuestro invitado es un conocido por la casa, estuvo con nosotros hace más de un año, pero hoy viene a hablar como un ciudadano más. De hecho, quiere que lo presentemos así. Él es abogado y su nombre es Nelson Venegas Salazar. Bienvenidos. Bien, queridos amigos y amigas, estamos acá, hemos vuelto a nuestra casa televisiva, al Teatro Opus, muy agradecido a la administración de Carlos también, de todos los colaboradores, y hemos rescatado a un manifestante. Aquí está, Nelson Venegas Salazar, amigo mío, qué placer. Hola José Luis, muy buenas noches. Más que manifestante, un ciudadano, un humilde ciudadano, ni siquiera alcalde. Me gustaría que ni siquiera habláramos como si fuera alcalde en esta oportunidad, sino que simplemente un ciudadano que está relativamente consciente de lo que está ocurriendo y que está de una u otra manera comprometido con este movimiento que, más allá de todas las situaciones complejas que se pudieran estar viviendo, considero que es absolutamente legítimo y que es la expresión de un descontento que se había ido acumulando por mucho tiempo, y yo también de una u otra manera soy parte de aquellos que quieren cambiar un poquito este sistema tan injusto en este país. Cuéntame, tú por tu experiencia, yo creo que hay mucha gente que también quiere conocer tu impresión, porque tienes mucha experiencia en esto. ¿Tú veías venir algo así más tarde o más temprano? Mira, lo que pasa es que a mí siempre me ha gustado la política en general, ya la política no solo desde la perspectiva electoral, de presentarme a elecciones, no sé por qué situación. Debe ser, creo yo, por el hecho de que mi padre era dirigente sindical de ferrocarriles, mi madre es profesora, pero básicamente creo que un hecho que a mí me marcó profundamente es que yo, cuando tenía como 14, 13 años, en plena dictadura, hubo un paro muy grande, una huelga ilegal muy grande en la época de Pinochet, digamos, de los ferroviarios contra la dictadura y contra la privatización de ferrocarriles. Entonces recuerdo que se juntaban los ferroviarios y había ollas comunes y cosas por el estilo. Yo creo que eso me marcó profundamente, tanto así que cuando yo incluso entré a estudiar Derecho, nunca me propuse ser abogado propiamente tal, sino que básicamente lo que yo quería era estudiar Derecho para dedicarme a este tipo de cosas. Ahora, sin perjuicio, eso, siempre me gustó la política, no solo desde la perspectiva del derecho, sino que también mucho la antropología y la sociología. Y entonces, aquellos que saben un poco, ya han leído y tienen cierto acervo cultural respecto a este tipo de cosas, saben que siempre, de vez en cuando, periódicamente, existen estallidos sociales. Y yo siempre tuve la certeza que iba a existir en algún momento un estallido social que iba a reventar un poco las cláusulas de una estructura institucional que consideraba y que sigo considerando que es absolutamente ilegítima y que fue impuesta a sangre y fuego y que básicamente se llama Constitución, pero que tiene que ver con todo aquello, y que fue impuesta en la década de los 80 y que de una u otra manera fue transformándose en una camisa de fuerza y que tarde o temprano eso iba a reventar. Cuéntame, hoy en día yo creo que hay mucha gente detrás de la pantalla que hasta ahora está viendo el programa, que ya ha regresado de los distintos lugares de sus movimientos, y claro, hay mucha gente que está pidiendo una nueva constitución, pero hay mucha gente, yo creo, que la pide y no tiene idea en qué consiste. No sé si tú podrías explicar en palabras simples, básicamente en qué consistiría esta nueva constitución. Mira, sí, básicamente, a ver, yo quisiera señalar que, aparte de ser abogado, tuve la posibilidad de estudiar un magíster en Derecho Constitucional, es decir, de lo que yo estudié como posgrado es Derecho Constitucional específicamente. Por una circunstancia de la vida, hoy día soy alcalde, etcétera, pero lo que a mí me gusta, lo que a mí me apasiona intelectualmente es el Derecho Constitucional. Y efectivamente, lo que yo he notado muchas veces de que todos hablan en contra de la Constitución o de la Asamblea Constituyente o los distintos tipos de constituciones, y como que o no saben o no la quieren cambiar porque no la quieren cambiar nomás, por una cuestión casi un dogma,
o bien no existe un conocimiento respecto de lo que significa. Y voy a ser súper conciso, súper preciso. Eso, la gente lo agradece en sus casas. Una constitución no es nada más que cómo se estructura, cómo se organiza una sociedad. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una colectividad, una comunidad, una sociedad, entonces nosotros decidimos y decimos, mira, nosotros no queremos esto, nosotros queremos esto otro y nosotros nos vamos a orientar hacia allá. Vendría siendo como una constitución, así como cuando hay normas dentro de un condominio, pero esto va a nivel país. Exacto. Para que la gente lo entienda. Es un pacto que permite que las sociedades vivan y convivan y se perpetúen y se proyecten, ¿ya? Es la médula, no es ni siquiera tan legal, sino que tiene que ver con una cuestión de principios incluso. Más allá incluso de las normas propiamente tal, tiene que ver con principios que marcan el hecho de que, ¿por qué estamos juntos? ¿Por qué nos asociamos? ¿Por qué nos juntamos en sociedad? ¿Cuál es la finalidad en el fondo? Claro. Entonces, en el fondo es el núcleo de lo que tiene que ver con vivir en sociedad. Ahora bien, para que nosotros, por ejemplo, si nosotros construimos una sociedad, de esa sociedad lo lógico sería que nosotros nos pusiéramos de acuerdo entre todos qué tipo de sociedad queremos. ¿Ah? Mira, yo quiero que vamos para allá, yo quiero que hagamos esto, yo creo que nosotros deberíamos hacer tal o cual situación, etc. Y no que eso fuera impuesto, por ejemplo, por una minoría. Por unos pocos. Claro, que fueran 3 o 4 y que dijeran, ¿saben qué? Esto es la manera en cómo nos vamos a organizar. Y otros dijeran, no, es que no nos gusta. Bueno, es que no, si no les gusta, entonces nosotros tenemos fuerzas armadas para que se cumpla nuestra voluntad. Eso es. Es un poco lo que está pasando hoy en día en las calles, ¿no? Entonces lo que pasa, muchas veces, como te digo, existen como si fuera una norma, como si fuera ley. No, es el pacto de convivencia, es lo que nos une. Y lo que ocurrió en este país, y no solo ahora, sino que ha ocurrido básicamente en todas nuestras constituciones, las más importantes son las de 1833, las de 1925 y las de 1980, ninguna de esas constituciones tomó en cuenta el parecer de la ciudadanía, es decir, de los asociados, y fue impuesta, sobre todo la última que fue impuesta a sangre y fuego bajo una dictadura. Y claro, después de eso se fue manteniendo y se fue cambiando, pero en lo conciso, en lo esencial de esa Constitución, no se ha cambiado. ¿Y por qué no se ha cambiado, José Luis? Para que la gente también vaya tomando conciencia y conocimiento. Porque resulta que la Constitución tiene dos partes. Una que tiene que ver con los principios, con aquello que nosotros pensamos, y luego viene una parte que vendría a ser como el predicado de este núcleo, que tiene que ver con la parte orgánica de la Constitución. Para terminar, porque perfecto, es súper técnico, ¿ya? Para que no se pierda la parte orgánica son las leyes que dicen el Banco Central estará compuesto por tales personas, la Cámara de Diputados estará compuesta. Esa es la parte, digamos, secundaria de una Constitución. Los quórums para cambiar eso son pequeñitos en comparación a los otros. Sin embargo, los principios fundamentales de la Constitución, la parte dogmática, tiene quórum tan elevados que prácticamente es inmodificable. Entonces, claro, cualquiera puede decir, oye, pero si se ha cambiado tantas veces la Constitución, tiene más de 200 modificaciones, la última modificación fue la del 2005, la del gobierno de Lago. Es cierto, pero la parte más importante de la Constitución, la medular, que tiene que ver con los principios orientadores de esta sociedad, no se ha modificado y no se ha podido modificar por cuanto los quórums que se requieren para eso son elevadísimos. Las fotos. Me dice, vamos a volver con esto, vamos a continuar porque nuestro director me está dando indicaciones. Vamos primero a brindar con juguito, gentileza de Teatro Opus. También vamos a agradecer a nuestro amigo Lomo House, que están ubicados ahí en Avenida Santa Teresa, 194. Casi un cuarto de siglo, partieron con sándwich y ahora están con comida tradicional. Y agradecer a Pablo, todo su staff. También, como cada semana, Tiendas Casani está trayendo las últimas novedades en cuanto a calzado. Esta es de la familia Nike, está desde el 35 al 42,5 y puedes ir por la tuya. Y finalmente estamos ya chequeando imágenes de Tiendas Johnson, quien cada semana está preocupado de la percha de JL, así que muchas gracias Tiendas Johnson, Los Andes, hay que decirlo. Oye, ya era eso nomás, amigo. Retomemos el tema porque es importante que los cambios que han sido como un chiste, se cambian cositas pequeñas, pero lo medular, lo que realmente importa, sigue ahí, sigue. Exacto. Por eso la inconformidad. Exacto. Básicamente los principios de una Constitución, que es el acuerdo, está básicamente graficado en dos partes de la Constitución, que son las bases de la institucionalidad, que es el capítulo primero, y las garantías constitucionales que están establecidas en el artículo 19 de la Constitución, que es el capítulo 3. Disculpa que me vaya tanto en lo técnico, pero ojalá aprovechar esta oportunidad, sí, porque para que la gente que está viendo también tome conocimiento de qué es lo que se está discutiendo, porque me parece súper injusto que unos critiquen, pero en vez de ejercer un deber cívico de educar a la gente, no lo hacen.
y se cierran en la posibilidad simplemente de no cambiar la Constitución. Entonces, agradezco esta oportunidad para que conversemos en serio el asunto. Me parece bien. Entonces, los quórum para cambiar esto, que son los principios, son inamovibles. ¿Cuáles son? ¿Cómo tan así? ¿Cuáles son estos principios fundamentales? Primero, el derecho de propiedad. El derecho de propiedad es el derecho más garantizado en nuestra Constitución. Segundo, el derecho a ejercer libertades económicas. Por eso, por ejemplo, existe tanta libertad de emprendimiento por sobre incluso otras libertades o por sobre incluso, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la salud. Por ejemplo, en nuestra Constitución es mucho más importante el derecho a la libertad de empresa, por ejemplo, que el derecho a tener una salud garantizada, una educación garantizada, una pensión, una previsión garantizada. Entonces, por ejemplo, eso es lo medular. Y el principio de subsidiariedad, que técnicamente es una cuestión bien técnica en la palabra, pero que tiene que ver con el hecho de que el Estado tiene que subsidiar a los particulares para que los particulares puedan desarrollar actividades que antes eran desarrolladas por el Estado. Básicamente lo que tiene que ver con los servicios públicos, la electricidad, el agua, las calles y todo ese tipo de cosas. Entonces, por eso que hoy día nosotros vemos que quien realiza la actividad de lo que antes era el servicio público, que era otorgado esencialmente por el Estado, hoy día es ejercido por empresas privadas, ya no con la finalidad de una cuestión de carácter social, sino que con una finalidad de carácter económico. Sí. Entonces eso es prácticamente inamovible y por eso que existe una situación de esta naturaleza. Si a eso le sumamos que esta es una de las constituciones más presidencialistas del mundo, significa básicamente que la gente no tiene capacidad de expresarse políticamente de ninguna manera. Y entonces nosotros tenemos un presidente y un Congreso que ejercen política, pero que ya no representan muchas veces a la ciudadanía. Y por eso que la ciudadanía brota por todos los demás lados y la política deja de construirse ya sea en la moneda o en el Congreso y la política se expresa en las calles, básicamente a través de los movimientos sociales. Oye, hace poco yo estaba viendo un video en las redes sociales. No sé si estoy muy... No, está súper bien. A mí me quedó sumamente claro y yo espero que también en casa también. Vi hace muy poco un video antiguo de Jorge González de Los Prisioneros, donde él ya estaba señalando hace más de una década que esto iba a transformarse en un caos, lo dijo lapidariamente, fue como un profeta, siempre lo han tachado de loco, pero hoy en día todo calza. Dime tú, ¿qué sientes que va a pasar después de este cambio, entre comillas, de ministros, que la gente quedó igual muy desconforme? Lo que pasa es que lo que no quieren entender, básicamente los sectores de derecha, seamos bien honestos, porque los sectores más bien de izquierda saben de esto, no quieren cambiar la Constitución y entonces creen que es una cuestión ideológica de izquierda. No, pues esto es igual que un matrimonio, es igual que cualquier acuerdo. Ambos tienen que ceder, tiene que haber una cesión y eso no significa que si vamos a construir una Constitución nueva, significa que solo va a ser una expresión de algunos sectores de la sociedad. Todo lo contrario, se van a poder expresar todos los sectores de la sociedad, incluso no solo los que tengan que ver con la política, como tú manifestabas recién, por ejemplo, Jorge González es un artista. Generalmente los artistas se adelantan a la historia. Mozart, Beethoven se adelantaron a la Revolución Francesa, por ejemplo. Los cineastas también. Los cineastas, todo lo que tiene que ver con el arte en términos generales, siempre tienen una sensibilidad que le permite captar de una manera anticipada los procesos sociales. Siempre van a la vanguardia. Entonces, tiene que existir un contrato que se llama Constitución que permita no solo ser expresión de lo que pensamos de una manera, sino que sea expresión de todo. ¿Para qué? Para que todos sintamos que nuestra Constitución es nuestra Constitución y queramos nuestra Constitución, porque es lo que nos une, es nuestro matrimonio, es el vínculo que nosotros tenemos. Pero si nosotros tenemos un vínculo que nos ata sin que nosotros queramos ser parte de ese vínculo, pasa lo que está sucediendo hoy día. Entonces, la derecha no entiende que este vínculo tiene que ser renovado tomando la apreciación de todos para que todos nos sintamos parte de aquello. Y así queramos nuestra Constitución y este tipo de colapsos no se produzcan. Entonces lo que hacen es hacer cambios parches, o cuestiones mínimas, o cambios de gabinete, o cambios de ciertas leyes que vienen a retocar el sistema. Pero no hay un cambio de lo medular,
que significa básicamente de construir un nuevo acuerdo que tome en consideración a todos los integrantes de la sociedad de manera tal como señalaba recién, que queramos nuestra Constitución y no que tengamos el desprecio que siente hoy día la inmensa mayoría por nuestra Constitución. Toda la razón. Amigo mío, nuestro director dice que ya estamos llegando al término de este primer bloque. Te voy a dejar una pregunta hecha. Yo quiero que por favor tú te pongas por un momento, momento lúdico, que tengas el poder de generar 2 o 3 cambios importantes para que este movimiento se apacigüe y para que volvamos a hacer ese Chile y ojalá un Chile mucho mejor. Así que esto me lo respondes a la vuelta de comerciales. Usted siga en nuestra compañía. Vamos y regresamos. Salud. 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 Muchas gracias. Somos una empresa coreana líder a nivel mundial que entrega soluciones reales durante la conducción de nuestros clientes. Hemos llegado al Valle de la Aconcagua para quedarnos y ser los mejores en precios, servicio y calidad. Neumáticos con gran variedad de stock en todas las medidas, o si no, lo traemos por encargo. Hancock, soluciones reales. Bien, ya estamos de regreso en este segundo bloque y la pregunta quedó hecha. Querido amigo mío, tú tienes el poder, eres omnipresente, omnipotente, ¿ya? Así que, ¿cuáles serían las 2 o 3 medidas que tú tomarías para quitar esta fiebre potente que tiene todo el país? Mira, yo lo que trataría de hacer es lo primero que yo trataría de dar una señal clara de justicia social. ¿Hasta el momento no ha habido? No ha habido en términos de lo que la sociedad chilena quiere. Yo te voy a poner solo algunos datos que yo los tengo memorizados y que son prácticamente como una ayuda a memoria y que me gustaría que la gente lo supiera. Por ejemplo, el 1% de los chilenos se queda con el 33% del patrimonio nacional. No te puedo creer. El 33%. Wow. De todo Chile pertenece al 1%. Por ejemplo, 1.800 personas, en este país 1.800 personas reciben un sueldo mensual de aproximadamente 600 millones de pesos. Por ejemplo, el 70% de la población en Chile gana menos de 550.000 pesos.
Y, por ejemplo, el 85% de las mujeres gana menos de 750.000 pesos. ¿Ya? Como si eso fuera poco, de todas las jubilaciones del año pasado, el 50% obtiene una pensión inferior a 151.000 pesos. Wow. Y como si eso fuera poco, en términos proporcionales, quien más paga impuestos en Chile son los sectores de los sectores más pobres y de la clase media, que lo hacen a través de un impuesto indirecto que se llama IVA. Porque en Chile prácticamente no se grava el patrimonio, no se grava a la gente que tiene más recursos. Entonces lo primero que debería hacerse como señal clara, después que tú has escuchado esto, tú tienes que decir, ¿sabes qué? No estamos de acuerdo con esto. Está bien que los ricos sean ricos, pero no pueden ser tan ricos. Entonces el 1% de los chilenos, que está ganando tanto, que se está quedando con el 33%, le vamos a gravar con un impuesto especial, un impuesto al patrimonio, ¿ya? Ni siquiera a la empresa, ni siquiera al capital, patrimonio, sino que al patrimonio, al hueso, de manera tal que las personas que son muy, pero muy ricas, estamos hablando, como te digo, de personas que al mes ganan más de 600, más de 1.000 millones de pesos, personas, no familias, por lo menos tengan un impuesto que tienda a igualar un poco la situación. Yo creo que eso ya sería una señal de manera tal de decirle, sí, el mundo es muy injusto, este país es muy injusto, pero por lo menos en esta oportunidad el 1% se va a poner con más plata. Esa es una señal. Buenísimo, me clara. gustó. Me gustó. Segunda señal clara es derechamente llamar a un proceso de modificación de la Constitución. Yo personalmente considero que lo ideal sería a través de una asamblea constituyente. ¿Qué significa una asamblea constituyente? También importante explicarlo en palabras simples. ¿Qué significaría una asamblea constituyente? Significaría, por ejemplo, que se hicieran elecciones en virtud de la cual, después de una cantidad de personas, vote para ciertos delegados, para un efecto en concreto, ¿ya? No para legislar, sino que solo para un efecto concreto, delegados para la creación de una nueva constitución. De manera tal, por ejemplo, que no fuera como los diputados hoy día que existen, porque hoy día son muy pocos los diputados en consideración a la cantidad de gente que vive en un país. Habitantes. Claro, de habitantes. Por ejemplo, nosotros en nuestro distrito no tenemos prácticamente diputados que sean genuinamente acá. Entonces, claro, no podemos tener más porque el fisco no tiene los recursos como para aquello. Pero sí se puede hacer un proceso de delegación en virtud del cual, por ejemplo, supongamos cada 100.000 personas existe un delegado o una delegada, y que se presenten dentro de una gran asamblea para ir votando ciertos acuerdos constitucionales que sean expresión de verdad de lo que quiere la ciudadanía, de cómo se construye lo que en un primer momento señalamos como un acuerdo primario. Y lo tercero, yo derechamente trataría de generar ciertas lógicas tendientes a adelantar elecciones. Yo no sé, yo creo que hoy día la clase política está totalmente deslegitimada. Y eso requiere, por lo tanto, adelantar las elecciones, y ojalá que las personas que hayan o que hayamos ocupado un cargo, un mismo cargo, por ejemplo, por más de 2 periodos, no pudiéramos ser reelectas. De manera tal... Eso habla muy bien de ti entonces también. Sí, por supuesto, pues si a mí me gusta... Yo soy abogado, José Luis. Si yo me dedico a la política es por una cuestión de servicio público. Entonces, no tengo problema con aquello. Entonces, lo que pasa es que aquí hay gente de todos los sectores políticos que es parlamentaria desde el año 1990. Es mucho ya, para la mano. De 1990. Entonces, no le dan la posibilidad. Por ejemplo, yo ya tengo 45 años, me hubiera gustado, pero está bloqueado el sistema para aquello. Y resulta que, sin darme cuenta, ya soy una persona mayor para meterme en el sistema. Y quedamos en la imposibilidad de integrarnos y ejercer nuestra vocación de servicio público desde la política. Entonces, es como un techo que lamentablemente existe. Entonces, no puede ser que exista gente que esté tanto tiempo en torno a un cargo público. Insisto, desde el año 1990 hay senadores, hay diputados que llevan desde el año 1990. Y que están cambiando de roles, de posiciones, de ministerios. Y al final lo que significa eso que no dan la posibilidad a las nuevas generaciones. Y entonces, claro, ellos conocen muy bien su trabajo. Claro, pues si llevan 30 años en ese lugar, ¿cómo van a aprender? Es como cuando uno opta un trabajo donde le piden experiencia, pero resulta que no le han dado trabajo antes. ¿Cómo uno va a tener experiencia si no haber tenido trabajo antes? Entonces se requiere un recambio, pero ese recambio no opera por sí mismo, sino que tiene que haber un modelo que permita hacer ese recambio. Esas serían básicamente mis 3 soluciones. Lamentablemente nosotros tenemos un presidente y un gobierno que no entiende eso y que va a hacer y va a seguir haciendo cambios cosméticos, y por lo tanto esta crisis que fue y que ha sido, en un poco tiempo más, nuevamente va a aflorar.
Interesante. Es mi pensamiento, por lo Me menos. parece súper bien. Bien, vamos a agradecer también a nuestro querido sponsor que hace posible que este programa esté saliendo al aire y se mantenga ya en su tercera temporada, tercer año, así que nos tiene muy contentos como equipo. Vamos a agradecer a nuestro Es querido la amigo. segunda vez que estoy yo acá. Sí, señor, la Muchas segunda vez, pero yo creo que esta vez es más incluso importante que la anterior porque tú tienes una visión mucho más amplia y como eres abogado también manejas un tecnicismo que muchas veces nosotros desconocemos. Vamos a agradecer a nuestros queridos amigos de Lomo House, a Pablo, a todo su staff. Ellos están ubicados en Avenida Santa Teresa, aquí en Los Andes, así que vaya a disfrutar un rico sándwich y también comida tradicional. Ya lo dijimos en el primer bloque, este es un nuevo modelo de la familia Nike y que está disponible en todas las tiendas de Casa Ani del Gran Valle del Aconcagua. Del número 35 al 42 y medio tienes que ir por la tuya. Y finalmente, ya lo dije también en el primer bloque, agradecer a mis queridos amigos, ¿te gustó, cierto? A mis queridos amigos de tiendas Johnson que siempre están preocupados y a la vanguardia con lo último de cada temporada. Muchas gracias, Johnson Los Andes. Amigo, desmenucemos cortito, así como para ir avanzando. 40 horas. Las 40 horas, tan bulladas, tan sonadas. Pero sí, eso es tan urgente. Yo a veces no entiendo de repente. A mí me gustan las pymes. ¿Ah? Yo creo que los que dan trabajo en este país son las pymes, aparte que son generalmente empresas familiares y sufren tanta injusticia no por los trabajadores, sino que por los bancos, por las financieras, por los intereses tan grandes, por los monopsonios. ¿Quiénes son los monopsonios? Son aquellos que pueden comprar y que son poco o uno, oligopsonios o monopsonios, de manera tal que son los únicos que pueden comprar y que son los que en definitiva le ponen el precio a las personas que lo ofrecen. El tema es que esto no es contra ellos. Si tú te das cuenta, por ejemplo, a mí me pasa... Porque ellos lo sienten así, en el fondo. Yo no entiendo por qué si los principales enemigos del almacén de la esquina es el proveedor muchas veces que le vende a los precios que quiere, o el banco que se lo come con los intereses. Y le vende al último, porque primero hay que atender al retail. O el Estado, que paga mal, que paga atrasado. Esa es la verdad de las cosas. Pero, por ejemplo, un trabajador... Yo soy empleador también, José Luis. Yo soy empleador y creo que he tenido éxito yo como gestión. Nosotros, pues, mucha gente crítica, todo eso, pero las obras están. Nosotros tenemos plaza, tenemos polideportivo, tenemos Cefam, tenemos muchas cosas. Calle Larga en estos 10, 11 años ha crecido más que nunca en toda su historia. Por lo tanto, más allá de que me tengan buena, me tengan mala, ahí están los resultados. ¿Sabes cómo se logra eso, no? Eso se logra conformando un buen equipo de trabajadores y de trabajadoras. ¿Ah? De manera tal que el trabajador no se siente esclavo de su trabajo. Y que esté contento, que esté no se siente haciendo esclavo, se siente parte de ese trabajo, se siente detrás de una misión, de una proeza. Y aparte de eso, uno gasta menos en instalación, en luz, en infraestructura, etc. Y aparte de eso, como la gente está contenta, trabaja mejor. Pero aparte, y como cuarto aparte, yo viví mucho en Santiago, José Luis, y a veces se pierde la perspectiva. La gente que vive en Santiago, por ejemplo, simple, como... Por ejemplo, la gente que vive en el Bosque. Yo vivía en la comuna del Bosque. La gente que vive en la comuna del Bosque tiene que tomar la micro y tiene que tomar la micro como una hora antes. Es decir, si entra a trabajar a las 8 de la mañana, tiene que levantarse a las 6:30. Como no puede volver, vuelve a su casa aproximadamente como a las 7:30. Llega, toma 11, ve la noticia una hora y se duerme. ¿Cuál es el contacto que tuvo con su hijo? ¿En qué momento los educó? ¿En qué momento le enseñó a su hija a andar en bicicleta? Y entonces después nos quejamos por la delincuencia juvenil cuando ese padre ni siquiera o esa madre ni siquiera tuvo contacto con su hijo, ni siquiera la posibilidad de criar a su hijo. Entonces, si uno vive, uno trabaja para vivir, no vive para trabajar. En cambio, por ejemplo, en esta zona, por último acá en Los Andes, la provincia, uno puede ir a la casa, almorzar, uno está un rato más. Pero la gente en Santiago piensa en la esclavitud de vida que tiene esa gente que se levanta a las 6:30 y que llega a puro dormir a la casa. Ni siquiera José Luis tiene vida íntima, afectiva, sexual, porque llega cansado después de andar en la micro todo el día agotado. Entonces, ¿qué tipo de vida es esa? Y esa es la sociedad que construimos. Por eso que esta es una de las sociedades que tienen los índices de mayor cantidad de enfermedades mentales, donde la calidad de vida es paupérrima. Y eso es lo que está pasando, con el agravante que la mitad de los chilenos, como señalaba recién, gana menos de 400.000 pesos. Es decir, viven una vida miserable por menos de 400.000 pesos. ¿Cómo no va a ser entonces importante cambiarla? Me parece súper importante todo lo que tú estás diciendo. Yo creo que los jóvenes, hay algo que rescato de los jóvenes, es que ellos no tienen miedo, no tienen temor, ellos quieren un cambio. Y como partió el primer evasor saltando una barrera del metro, se ha generado todo esto
Y dicen por ahí los grandes pensadores que son historiadores y filósofos de la política, que este desequilibrio tiene que ver también por lo que está pasando en Venezuela, por lo que ha pasado en Brasil, por lo que se estuvo viviendo un tiempo en Argentina. En algún momento Perú también tuvo como 2 presidentes. ¿Qué opinas de aquello? ¿Nos afectó también directamente? Lo que pasa es que yo creo que nosotros estamos viviendo un cambio de época, José Luis. Por ejemplo, a propósito de la misma Constitución del 80, nosotros, nuestros padres, elegían un representante, ¿ya? Entonces el representante era el parlamentario, y el parlamentario hacía las leyes, y entonces era una persona lejana, y eso era lo que se llamaba la democracia representativa, porque tenía uno un representante, mandataba uno a un representante. Resulta que hoy día tú tienes Twitter, tienes Instagram, tienes Facebook. Tú en este instante puedes decirle a tal o cual diputado y el otro diputado a través de Twitter se entera inmediatamente de lo que está ocurriendo. Los presidentes, Donald Trump, el presidente del país más importante del mundo, gobierna por Twitter. Sus mensajes políticos ya no lo hace ni siquiera a través de un vocero. Entonces, el no entender que estamos viviendo otra época de la instantaneidad, de la globalización, donde las transacciones ni siquiera son, por ejemplo, a través de mercadería, sino que a través de un computador, y las finanzas se manejan de manera globalizada a través de Internet, y que desde esa perspectiva se manejan miles y millones de dólares, que por ejemplo la información de lo que está pasando ahora en Corea del Sur, tú puedes saberla inmediatamente. Entonces tenemos donde existe una robotización de los procesos productivos. Además, la automatización, donde por ejemplo hoy día ya no existe una fábrica grande que produce, por ejemplo, que tiene 1000 operarios que se organizan a través de un sindicato, y esos 1000 operarios a través del método fordiano van creando una estructura mecánica y van haciendo un auto. Hay un par nomás, y los demás son robots. Hoy día, claro, hoy día son robots y el software, etc. Entonces, no entender esa situación es no darse cuenta que estamos en una realidad totalmente distinta. ¿Y a qué obliga eso? A generar instituciones distintas, a generar nuevos mecanismos. Ya no puede ser solamente la democracia representativa, tiene que ser una democracia que a la vez de ser representativa también sea participativa, que genere mecanismos para que la gente instantáneamente también pueda expresarse, construir sus proyectos. Y sienta un rebote también, como que lo están escuchando. Exacto. Entonces yo creo que en definitiva lo que está ocurriendo es un cambio súper profundo, y la clase política como que todavía sigue creyendo que estamos en el siglo XX y nosotros estamos en el siglo XXI con procesos totalmente distintos, y el que no lo quiera entender se va a ver repasado o rebasado por las masas, como lo vimos o como lo hemos visto durante estos días. Yo creo que eso por ese lado, y ese es el problema, como te digo, como que no lo quieren entender y como que no quieren cambiar y como que quieren seguir armando. Mira, yo te iba a decir recién, lo conversábamos entre medio de las comerciales. En la pausa. La pausa. Esto es igual que un matrimonio. ¿Tú te has dado cuenta, por ejemplo, esos matrimonios que nunca pelean, nunca tienen ningún conflicto, ninguna discusión, y de un día para otro se separan? Es súper normal esos matrimonios. Porque es un cúmulo de... Se acumuló, no se dijeron nunca las cosas. No existió ninguna posibilidad que se dijeran las cosas. En cambio, en matrimonios que siempre como que se están diciendo las cosas, están discutiendo todo eso, y uno creería que esos son los que se van a separar el día de mañana. Claro. Y nunca se separan, porque tuvo una vía de escape el conflicto. Qué buen ejemplo. Tuvo una vía de escape el conflicto. En cambio, en los otros matrimonios no tuvo, ¡pah!, estalló. ¿Cuánto tiempo esperó la sociedad chilena? ¿Cuánto tiempo esperó este matrimonio? ¿Cuánto tiempo vivió esta violencia intrafamiliar, este matrimonio que se llama Chile? 3 décadas mínimo. 3 décadas, más de 3 décadas. Y resulta que entonces se la aguantó, pero no por eso no existía. De repente, ¡pah!, explotó. Lo que también está explotando es el director que está detrás de cámara, y que dice que ya este segundo bloque está terminando. Usted siga en nuestra compañía. Vamos a la siguiente pausa y regresamos con el último bloque.
Somos una empresa coreana líder a nivel mundial que entrega soluciones reales durante la conducción de nuestros clientes. Hemos llegado al Valle de la Aconcagua para quedarnos y ser los mejores en precios, servicio y calidad. Neumáticos con gran variedad de stock, en todas las medidas. O si no, lo traemos por encargo. Hancock, soluciones reales. Bien, una noche muy interesante, estamos en la mitad de la semana, esperemos que a medida que vayan pasando los días, querido amigo, esto vaya bajando, decantando un poco más. Pero yo quisiera partir en este último bloque y para ir avanzando rápido y tocar todos los temas, ¿qué crees tú que le falta a la clase política de este país para generar cambios realmente importantísimos, pensando en lo que se nos viene, en lo que estamos viviendo, en la época que estamos? Mire, yo creo que uno de los desafíos más grandes que tiene que acometer la política es volver a ser querida por la gente. La gente tiene que entender que la política, siempre dicen, no, yo no estoy ni ahí con la política es fundamental. Pero no están ni ahí, perdona, con la política porque no están ni ahí con los políticos. Exacto. Viene de la mano. Lo que pasa es que nosotros somos esencialmente políticos. Había un filósofo extraordinario, uno de los más grandes, que se llama Aristóteles. Aristóteles señalaba que el hombre es un son politicón, es un animal político. Él es el que inventa esa palabra. ¿Qué decía él básicamente? Que el ser humano era esencialmente político, por lo tanto, si no era político, o era bien una bestia o era bien un dios. ¿Ya? Así de lapidario. Así de lapidario, porque el ser humano está por naturaleza, tiene que vivir en la polis, que es la ciudad, la sociedad. La metrópolis. Y por eso que se llama política, vivir en la polis. Nosotros somos esencialmente políticos, entonces todas nuestras decisiones, aunque digamos que no vamos a hacer política, siempre vamos a hacer política, siempre vamos a construir. Tiene coletazo, tiene consecuencias. Los proyectos colectivos siempre se construyen, somos seres gregarios, nosotros vivimos en manada, tenemos que llegar a ciertos consensos, a ciertos acuerdos, eso es la política. El problema es que cuando existen políticos que no entienden esa lógica, la gente hace la política, que le es esencial, por otro lado, y no por los cauces que debería hacerlo, y entonces las sociedades se fragmentan. El grave problema que existe con la política actualmente es la corrupción que muchas veces existe. ¿Por qué? Porque generalmente se transforma en una clase política que vive de la política y que se contactan los unos con los otros y que financian la política, y entonces llegan las personas que quieren financiar tal o cual política o tal o cual ley, para que se dicte de tal o cual manera, y al final todo el sistema se termina enturbiando. Enlodando. Y eso, por ejemplo, lo que pasó, yo creo que lo más triste que ha pasado en este país en este último tiempo, y que ha pasado así prácticamente al olvido, es el hecho que en este país existen ciertos parlamentarios que hasta recibían minutas de cómo tenían que votar la ley de pesca. Y eso entregó la soberanía de nuestro mar a 7 familias. Entonces después cuando hay una guerra y hay que ir a defender ese mar, ¿quiénes van? Los pelados, los conscriptos que tienen una casa de 50 metros cuadrados, pero no van los hijos de esas 7 familias. Y van a defender la soberanía nacional, como si el mar fuera de ellos, siendo que ese mar es de 7 familias. Y hacen pelear al pueblo con el pueblo. Con otros pueblos, ¿te fijas? ¿No? Y el mar pertenece a 7 familias porque les pagaron. Entonces, ¿cómo la gente va a querer a la política si esa es la política que se ha construido?
¿Ya? Entonces yo creo que para que necesariamente todos los que nos gusta la política, porque nos fascina, porque nos apasiona, tenemos que entender que uno de los principios fundamentales que hoy día tenemos que ver, más allá de la modernización del Estado y todo un montón de los sistemas electorales, todo eso, es generar mecanismos de transparencia. ¿Y cómo barro la casa para construir algo sólido desde...? Mira, más allá desde de la lo que base? se quiera decir, en el último gobierno de la presidenta de Chile, en el último año, sobre todo después del caso Cabal, se generaron leyes que son bien importantes en ese sentido, que antes no existían, que tienen que ver con transparencia y con financiamiento de la política. ¿Ya? Yo creo que esa es una línea aceptada que todavía no ha dado frutos porque las leyes generalmente dan fruto a mediano plazo. Pero yo creo que esa es la línea de acción, de manera tal de transparentar la política, que los actos políticos que realizamos tal o cual autoridad, todos lo puedan saber. Por ejemplo, tú te metes a la Municipalidad de Calle Larga y a través de la ley de transparencia tú puedes ver hasta lo que vota tal o cual concejal o el alcalde, cuál es el presupuesto, etcétera. ¿Para qué? Para que después lo puedas criticar y decir, no, pues nos están robando, ¿te fijas? Claro, ¿no? toda la Transparentar, generar mecanismos de transparencia. Y lo segundo, un poco, José Luis, yo creo Sí, que lo otro. lo más importante también es dedicarse. La política se tiene que preocupar de las cosas que le importan a la gente. ¿Qué son las cosas que le importan a la gente? Primero, el tema previsional en este país, que ya lo abordamos anteriormente. No puede ser que nuestros padres, no es gente de otro mundo, nuestros papás, nuestras mamás tengan pensiones miserables. Sangre de nuestra sangre, en el fondo, sí. Mi padre, mi madre, pensiones miserables. Esto no es una cuestión que salió en un libro ni en la teoría. Esto nos sucede a todos los que están viendo este programa, estoy seguro que les pasa lo mismo. Y lo otro también, tus hijos, po. Porque tú quieres dejarle un Chile mejor, po, un país mejor que el tuyo. Segundo, mejorar los sistemas de educación en nuestro país, y nosotros todavía tenemos una educación del siglo XX. Por eso que en Calle Larga es muy importante lo que hemos hecho en dos perspectivas. El tema astronómico y el tema de la robótica que nosotros hacemos no es porque sí, no es porque seamos ni hippie ni nada por el estilo, sino que eso tiene que ver. Qué buen punto. Eso Sí. tiene que ver cómo construimos una educación para el siglo XXI, porque la educación que nosotros se sigue generando todavía del siglo XX. Y el futuro es la automatización, la robótica y la ciencia. Y la manera mejor de acercar a la ciencia es a través de nuestros proyectos astronómicos. Si nosotros no cambiamos el eje de cómo construimos una mejor educación, vamos a seguir siendo un país subdesarrollado que solo exporta materias primas, que exporta piedras, ni siquiera cobre, que exporta palta, que destruye nuestra naturaleza, etc. Y tercero, disculpa si me he alargado. No, dale nomás, nuestro director ahí me está... dale. Y lo más importante es tener una conciencia respecto de la casa común en que habitamos, que se llama Planeta, nuestro planeta. Nuestro planeta se está destruyendo. Nuestro planeta se está destruyendo, José Luis. Nosotros de aquí a fin de siglo... Nosotros lo estamos destruyendo. De aquí a fin de siglo nosotros vamos a tener 2 grados más, 3 grados más. Fíjate que un solo recuento. Entre el año 1850 y el año 1950, la temperatura del planeta aumentó en medio grado, y murió más de 1 millón de especies. Lo que está ocurriendo ahora es 3 a 4 grados puede aumentar a final de año, y significa que van a morir muchas especies. Y lo más probable es que el ser humano no muera, porque el ser humano, al igual que los animales, nosotros somos nómades. Entonces, si las condiciones climáticas cambian, nosotros podemos ir avanzando hacia otros lugares. Pero ¿sabes quién no puede caminar? El ecosistema no. ¿Sabes quién no Los puede peces. caminar ni moverse? Los árboles. Los árboles no se mueven. Tienes razón. ¿Y quiénes son los que generan fotosíntesis, lo que transforman el dióxido de carbono en oxígeno, que es el que nosotros respiramos? Los árboles. Entonces, claro, al principio nos vamos a salvar nosotros porque nosotros nos podemos mover, pero los árboles no. Y eso significa en el fondo la extinción de la especie. Querer más naturaleza. Si no cuidamos la naturaleza, no es una cuestión de hippie, de que nos guste la naturaleza porque sí, es porque nos estamos cuidando a nosotros mismos. Y de eso tenemos que hacernos cargo. Bien. Agradecer la instancia, hacemos una pequeña pausa cortita para dar las gracias a nuestro querido amigo Juan Pablo de Lomo House, que está ubicado ahí en Avenida Santa Teresa, 194 en plena ciudad de Los Andes, un cuarto de siglo, así que vaya a disfrutar los ricos sándwiches. Aquí tenemos este modelo que llegó, pero hace un par de días, está bueno eso, a todas las tiendas de Casa Ani, Gran País y La Concagua. Eso es lo que yo necesito para salir a correr. Te vendría muy bien, amigo mío. Del 35 al 42 y medio, no sé si está tu número. ¿Está bien? Yo soy 42. Ya, pero ahí calza, perfecto. Tienes que ir por la tuya. Pide descuento. Y también agradecemos a nuestros queridos amigos de Tiendas Johnson, que están ubicados ahí en pleno centro de la ciudad de Los Andes y siempre están preocupados de vestirme de manera muy elegante. Así que muchas gracias. Oye, amigo mío, sigamos conversando de esto. Yo creo que es re importante el tema de la naturaleza, la ecología, la casa donde estamos viviendo nosotros. La estamos matando y estamos, claro, vamos a hacer quizás normas nuevas
vamos a tener parlamento nuevo, pero la casa es de todo. Así que me parece importante tomar conciencia de esto y te invito a que por favor le hagas tomar conciencia a la gente que está viendo detrás de sus casas que con pequeños gestos, utilizar cosas que son más biodegradables, cambiar la forma también de consumir alimentos. Nosotros tenemos que cambiar nuestra cultura, nuestra manera de ser. Fíjate que la gente, el modelo de sociedad que hemos construido en una sociedad neoliberal se basa en el consumo. Y entonces uno tiene estatus en la manera y en la medida que uno tiene mayor capacidad de consumo. Uno de los hechos más importantes que sucedió estos días, que yo en lo coloquial me di cuenta, es el hecho de que, por ejemplo, como los supermercados estaban cerrados, uno iba al almacén de la esquina y uno se daba cuenta que en el almacén de la esquina habían ciertas cosas nomás y no tantas como en el supermercado. Y entonces uno se da cuenta que no necesita tanto para vivir. Claro. Si nosotros no cambiamos nuestros hábitos de consumo, insisto, que no tenemos estatus por la capacidad de consumo que tenemos, va a hacer, por ejemplo, que no se tenga que hacer tanta explosión de la naturaleza. Porque mira, es cierto que la ministra de Medio Ambiente decía que había que bañarse en trego. Está bien, perfecto, ¿ya? Pero el problema es que mientras tanto nosotros lo que tenemos es un modelo de producción y de desarrollo donde, por ejemplo, en la tercera región, una empresa minera, Barrick, destruyó completamente un glaciar histórico, uno de los más grandes. Y eso, un glaciar es gigante. Gigante, lo destruyó para sacar oro. Esa empresa es canadiense, ni siquiera es chilena. O lo mismo que pasa con nuestros glaciares acá. Entonces, es cierto que a uno le da pena cuando existen todo este destrozo que ha existido de empresas, etcétera. Pero parece que nadie se da cuenta, y no se ha dado cuenta nadie, que aquí los glaciares que se están destruyendo son milenarios. Muchos glaciares, o por ejemplo los bosques nativos en el sur se están destruyendo porque hay que cambiar el bosque nativo, se queman, porque eso que lo queman los mapuches es mentira, se queman los bosques nativos para después plantar eucalipto y ese eucalipto poder venderlo al extranjero. ¿Ya? Así que en el fondo es un tremendo negocio. Y es tremendo negocio, y ese bosque nativo tenía 1000 años que se destruyeron en un segundo. ¿Para qué? Para hacer más rico ¿a quién? Al dueño de la forestal, a los dueños de las forestales. Lo que pasa con nuestras paltas, los cerros de acá, de Catemo, de Panquehue, cerros que están totalmente desertificados y desertifican toda la zona porque hay que sacar más paltas. ¿Para qué? Para vender al extranjero. Y solo hace rico ¿a quién? Al dueño de las grandes paltas. ¿Qué te dice hace pocos días que abrieron que el río Concagua por 1 o 2 días volvió a ser el de antes? Sí, pero eso tiene que ver en el fondo con el tema de ciertos acuerdos que existen entre los recantes. Está bien, dicen acuerdo y todo, pero la gente fue como, sí, claro, quedó como en shock, o sea... Pero básicamente aquí el tema, José Luis, es cambiar el modelo de sociedad que hemos construido. Y yo creo que con esto no estoy haciendo una apología de que el socialismo ni nada de eso. No, pero lo que pasa es que vivimos en una sociedad demasiado neoliberal, consumista e individualista. Yo no digo que cambiemos el sistema. Por ejemplo, yo he tenido la fortuna, la posibilidad de visitar países en Europa. En Europa son economías capitalistas, economías desarrolladas, donde existen ciertos derechos en salud, educación, previsión mínimos que están garantizados por el Estado y donde existen ciertas regulaciones en lo que tiene que ver con el cuidado al medio ambiente y cosas por el estilo. Entonces a mí me da mucha pena cuando de repente le dicen a la gente que tiene que cuidar el medio ambiente y cerrar la llave, por ejemplo. Sin embargo, las grandes empresas no tienen regulaciones, no tienen normas que de verdad lo regulen para que haya un cuidado mayor hacia el medio ambiente, que hagan su producción, que industrialicen, si eso está bien, y eso genera empleo, y eso genera riqueza, y de eso la gente vive, pero que no sea de manera tal que destruya todo el entorno, que al final es destruir lo que nos va tan extremista en el fondo, a asegurar el fondo de nuestras vidas. Claro, eso. En el fondo cambiar un poco el modelo de sociedad que hemos construido, que para mí es pésimo. Por eso que a mí, con todo el cansancio que ha provocado la gente, a nosotros mismos este tema de las movilizaciones, este reventón era necesario. ¿Para qué? Para poner estas cosas sobre el tapete de la discusión. Amigo, yo sé que a ti te gusta ir al hueso y todo. Yo te quería hacer una pregunta, pero a nombre de la ciudadanía, a nombre del Valle de la Concagua. He tenido la posibilidad de estar en muchas manifestaciones y todos dicen que no van a parar hasta que Piñera se vaya. ¿Será esa una de las soluciones? No sé si esa sea la solución. Las soluciones, yo, como te las dije en el primer bloque, yo creo... Porque tuvo un periodo y ahora tiene otro, entonces... Claro, lo que pasa es que Piñera ganó. Y los que perdimos, perdimos. Y los que somos demócratas tenemos que aceptar que perdimos y perdimos. No fuimos nosotros
nosotros somos responsables o no de no haber ido a votar o de no convencer, entonces el hombre ganó y tiene que terminar su mandato porque de otra manera se podría generar un desorden muy grande. Pero él tiene que entender también, así como uno está dispuesto a aceptar el término de su mandato, que él tiene que hacer un giro en su conducción. Porque si él no hace un giro en su conducción, no porque lo diga yo, ni porque lo diga el Frente Amplio, porque lo digan los comunistas, porque lo diga Juan Pérez, no, es la gente, sí, la gente que salió el otro día, José Luis, 1.200.000 personas decía la intendente, en Santiago, solo en Santiago, pero todos sabemos que son cerca de 2 millones de personas. Obvio, lo que pasa es que tratan de bajar un poco el... Entonces esas 2 millones de personas no obedecen a un partido político, ni a un líder, ni a una persona. El presidente se tiene que dar cuenta, el gobierno se tiene que dar cuenta que ese malestar existe. Si él no asume y él no reconoce que ese malestar no existe y que tiene que hacer un giro, el único que se va a perjudicar es él. Él tiene que tomar, es como en la vida, uno a veces, todos nos equivocamos. ¿Quién no se ha equivocado? Pero si uno se mantiene en el error, eso es lo que es absurdo. Él a lo mejor ha tenido una conducción que hasta el momento ha sido muy crítica, muy criticada, pero tiene la oportunidad de salir por arriba. Si él hiciera lo que te decía yo recién, no lo que dije yo, sino que él diera señales, pero concretas, de manera tal de alterar de verdad el modelo, el sistema que hemos vivido, y no solo parcharlo, no hacerle arreglos así pequeños. Si él hiciera eso, te aseguro que él podría terminar en paz su mandato. Pero si él no lo hace, vamos a tener 2 años de puros conflictos sucediéndose el uno tras el otro. Y eso ya no va a ser culpa de la ciudadanía, sino que él no entendió que la ciudadanía le estaba pidiendo otra cosa. Por ahí un religioso decía, nuestro presidente nos da las bendiciones y no se da cuenta de que él está siendo bendecido por Dios para que él tenga la posibilidad a través de su mandato poder hacer grandes cambios reales. Entonces, en vez de dar bendiciones, por favor que genere cambios reales. O sea, yo creo que la soberanía pertenece al pueblo. Sí. La gracia de la República es que la soberanía, antes de la Revolución Francesa se consideraba que el que ponía al rey ahí era Dios. Y entonces, ¿qué es lo que hacía el rey? Mira, si así, esto ha sido siempre así. ¿Qué es parte de la historia, digamos? ¿Qué es lo que hacía el rey entonces? El rey hacía política y hacía que se eligieran a los obispos y a los papas. ¿Te fijas o no? Entonces, claro, pues después venía el papa y decía, este tiene que ser el rey. ¿Te fijas o no? Y claro, porque el papa en el fondo era Dios. Era un ping-pong de acuerdo. Así como... Era como que Dios. Entonces siempre han existido estas cosas. Bueno, después de la Revolución Francesa, el poder deja de ser otorgado por Dios, el poder ahora es otorgado por el pueblo. Y el presidente Piñera tiene que entender eso. El presidente Piñera tiene que entender que su poder no se lo dio ni Dios, ni se lo dio un grupo de amigos, se lo dio el pueblo. Y como si el pueblo un día se lo dio a través de unas elecciones, un día también el pueblo se lo tiene o se lo puede quitar. Entonces tiene que entenderlo y hacer las modificaciones y gobernar de acuerdo también a lo que el pueblo quiere, a lo que el pueblo aspira. No yo, los 2 millones de personas de Santiago y los cientos y millones de chilenos que se han expresado durante todos estos días. Eso pienso yo. Bien, muy interesante tu visión, amigo mío. Quería tenerte acá por los días que estamos viviendo. Hora de despedida, está la cámara. Si quieres aprovechar la instancia de... Bueno, yo quiero saludar a la gente de Calle Larga. Para mí es muy importante lo que ha ocurrido. No desde la perspectiva del vandalismo, obviamente, pero fue bonito, fue emocionante saber que Calle Larga este último tiempo, a diferencia de lo que ocurría antes, yo siempre lo digo, antes la gente de Calle Larga veía que las cosas pasaban y la historia pasaba solo por la tele. Ahora no, ahora... Eran espectadores. Eran espectadores de lo que pasaba. Ahora son protagonistas. Son protagonistas. Los callelarguinos en esta fuimos protagonistas de la historia y yo veía a la gente, a los adultos mayores con su cacerola, a los cabros chicos y jugando de manera festiva y sentía las cacerolas en la noche. Yo creo que eso fue maravilloso porque, como te decía recién, puede estar uno bien o puede estar mal, pero por primera vez Calle Larga no vio la historia pasar por la tele. Fue protagonista de la historia y eso a mí como alcalde evidentemente me pone muy feliz porque creo que desde que llegué yo un poco ha existido un cambio de conciencia y la gente se siente empoderada. Ya no es el típico, disculpa la expresión, no es el típico inquilino de antes. Ahora no, el inquilino sabe y tiene conciencia de su poder y lo ha ejercido en la calle y eso a mí me hace súper feliz. Muy bien. Queridos amigos, estamos llegando al término de este programa. El compromiso, volver como siempre la próxima semana con un nuevo e interesante invitado como lo fue nuestro amigo Nelson Venegas Salazar.
Besitos, que estén bien. Muchas Bendiciones. gracias, José Luis. Chao, amigo, que estés bien.